El rey Salomón, celebrado como el hombre más sabio que jamás haya existido, fue bendecido por Dios con una sabiduría sin igual, riquezas inimaginables y un poder que trascendía fronteras. Pero, ¿qué pasó realmente con este gran rey? ¿Cómo pudo un hombre tan favorecido por Dios terminar sus días sumido en el arrepentimiento, la desesperanza y una ruina espiritual? Acompáñanos mientras desvelamos la historia oculta del último día de Salomón, un día marcado por profundas reflexiones sobre su esplendor, sus errores y las dolorosas consecuencias de apartarse del camino de Dios. Descubre cómo un rey que lo tenía todo terminó pronunciando las palabras: «Todo es vanidad». Pero más allá de su lamentación, su historia guarda profundas lecciones que aún resuenan hoy. Quédate con nosotros hasta el final para explorar cómo los errores de Salomón pueden iluminar nuestro camino y ayudarnos a evitar las trampas que lo llevaron a desviarse. Esta no es solo la historia de un rey, es la historia de todos nosotros, aquellos que alguna vez hemos luchado con el orgullo, las tentaciones y el atractivo de los deseos efímeros de este mundo. Si encuentras esta historia inspiradora y reveladora, no olvides presionar el botón de me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, nunca te perderás nuestras actualizaciones. Tu apoyo es clave para que podamos continuar trayéndote historias bíblicas impactantes y lecciones transformadoras. Además, queremos saber de ti. ¿Qué parte del viaje de Salomón te impactó más? Déjanos un comentario abajo, porque nos encanta interactuar con nuestra comunidad. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque estas lecciones eternas son aún más valiosas cuando se comparten. Entonces, adentrémonos juntos en el capítulo final de la vida del rey Salomón. Descubramos la verdad definitiva detrás de su meteórico ascenso al poder, su trágica caída y el desgarrador desenlace del rey más sabio que Israel haya conocido. Esta es una historia que no solo relata su vida, sino que también nos invita a reflexionar sobre la nuestra. No te pierdas esta poderosa narración que podría transformar la forma en que entiendes tu propio camino. Empecemos. El rey Salomón inició su reinado con una promesa extraordinaria. Como hijo de David y Betsabé, fue elegido por Dios para gobernar Israel tras el reinado de su padre, el legendario rey David. Desde el principio, el camino de Salomón estuvo marcado por el favor divino y una guía celestial. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5, encontramos un momento crucial. El Señor se le apareció a Salomón en un sueño en Gabaón y le dijo: «Pide lo que o quieras que yo te dé». En respuesta, Salomón hizo una petición que definiría su legado y revelaría la profundidad de su carácter en ese momento. No pidió riquezas, una larga vida, ni la derrota de sus enemigos. En cambio, en un acto de humildad y sabiduría temprana, Salomón pidió lo siguiente, como se relata en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. «Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande?». Dios se complació profundamente con la petición de Salomón, pues demostró humildad y un corazón orientado hacia el bien de su pueblo. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 10 a 14, leemos que Dios no solo le concedió una sabiduría incomparable, sino que también añadió bendiciones adicionales, riquezas, honor y la promesa de una larga vida, siempre. Y cuando Salomón permaneciera fiel a los mandamientos divinos, Dios se complació profundamente con la petición de Salomón, pues ésta reflejaba un corazón humilde y un deseo de servir a su pueblo con justicia. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 10 al 14, leemos que Dios no solo concedió a Salomón una sabiduría sin igual, sino que además le prometió riquezas, honor
y una larga vida. Sin embargo, estas bendiciones estaban condicionadas a que Salomón permaneciera fiel a los mandamientos divinos y caminara en obediencia. La sabiduría de Salomón fue puesta a prueba rápidamente, cuando dos mujeres acudieron a él, cada una afirmando ser la madre de un mismo niño. Este incidente, registrado en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28, destaca el discernimiento que Dios le otorgó. Salomón propuso una solución impactante: dividir al niño vivo en dos partes iguales, confiando en que la verdadera madre preferiría renunciar a su reclamo antes que permitir que su hijo muriera. Al presenciar este juicio, el pueblo de Israel quedó asombrado por su sabiduría, reconociendo que el discernimiento divino estaba con su rey. Desde ese momento, la fama de Salomón se extendió por todas partes, alcanzando naciones lejanas. En el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículos 29 y 30, se nos dice: Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Su legado como pensador y poeta quedó plasmado en los 3000 proverbios y más de 1000 cánticos que escribió, como se menciona en el capítulo 4, versículo 32, abordando temas universales como la vida, la naturaleza, el liderazgo y la fe. La sabiduría de Salomón llegó a oídos de la reina de Sabá, una poderosa monarca que viajó desde tierras lejanas para comprobar si su fama era cierta. Al encontrarse con él y someterlo a preguntas difíciles, quedó impresionada por lo que descubrió. En el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 6 y 7, ella declaró: «Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría, y bien que la fama que yo había oído». Este encuentro subrayó que la bendición de Dios sobre Salomón no solo era personal, sino que también servía como testimonio del favor divino sobre toda la nación de Israel. Sin embargo, el logro más significativo de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén, una obra que su padre David había anhelado realizar, pero que Dios reservó para él. El templo de Salomón, descrito en el primer libro de Reyes, capítulo 6, fue una maravilla arquitectónica de su tiempo. Edificado con los materiales más finos, cedro del Líbano, oro, plata y bronce, tomó 7 años en completarse. Este templo se convirtió en el centro espiritual de Israel, un lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo, simbolizando el pacto y la conexión divina con la nación. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11, se nos narra un momento asombroso. Cuando el templo fue completado, la nube llenó la casa del Señor. Este evento simbolizaba la presencia de Dios habitando entre su pueblo. Salomón lideró a la nación en una poderosa oración de dedicación registrada en el capítulo 8, versículos 22 al 53, en la cual exaltó la grandeza de Dios y pidió que escuchara las súplicas de su pueblo. Su oración quedó inmortalizada en el versículo 23. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, Dios que guarda el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti con todo su corazón. Bajo el reinado de Salomón, Israel alcanzó un nivel de riqueza, poder e influencia sin precedentes. Su reino se convirtió en un faro de prosperidad, atrayendo comerciantes, eruditos y gobernantes de todo el mundo antiguo. Como se describe en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 23 y 24, el rey Salomón fue mayor que todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra buscaba la presencia de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón.
La riqueza de Salomón era simplemente incalculable. Como gobernante de rutas comerciales clave que conectaban Egipto con Mesopotamia, su reino se benefició de un flujo constante de bienes exóticos como oro, plata, marfil, monos y pavos reales provenientes de tierras lejanas. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 22. Su poderosa flota de barcos regresaba cada 3 años cargada de riquezas, testimonio de su influencia expansiva. En el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 14, se destaca que el ingreso anual de Salomón en oro alcanzaba los 666 talentos, equivalentes a más de 25 toneladas, una cantidad que simbolizaba su dominio económico en el mundo antiguo. El trono de Salomón, un emblema de su poder incomparable, era una obra maestra de lujo y artesanía. Fabricado en marfil y recubierto de oro puro, este trono destacaba por su diseño sin igual. Según el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 18 al 20, tenía 6 escalones adornados con 12 leones, uno a cada lado de cada escalón, un diseño que no se encontraba en ningún otro reino. Pero la opulencia de Salomón iba más allá del trono. En el capítulo 10, versículo 21, se detalla que todos los vasos del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro puro. Ninguna cosa de plata no se apreciaba en los días de Salomón. Esto reflejaba la riqueza desmedida de su reinado, donde la plata se consideraba tan común que carecía de valor. Solomon's throne, a symbol of his unmatched power, was a masterpiece of luxury and craftsmanship, made of ivory and overlaid with pure gold. It stood out as a design without parallel. According to the first book of Kings, chapter 10, verses 18 to 20, it had 6 steps adorned with 12 lions, one on each side of every step, a feature unmatched in any other kingdom. But Solomon's opulence extended far beyond his throne. In chapter 10, verse 21, it is noted that all king Solomon's goblets were gold, and all the household articles in the palace of the forest of Lebanon were pure gold. Nothing was made of silver because silver was considered of little value in Solomon's days. This reflected the overwhelming abundance of his reign, where silver was as common as dust and deemed worthless. A pesar de las claras advertencias de Dios, Salomón llevó su desobediencia a un nivel alarmante al tomar 700 esposas y 300 concubinas, como se menciona en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3. Estos matrimonios no solo representaban alianzas políticas estratégicas, sino también una violación directa del mandato divino establecido en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 17. El rey no deberá tomar muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Este comportamiento marcó el inicio de un desvío espiritual que tendría graves consecuencias tanto para él como para la nación de Israel. Con el paso del tiempo, la influencia de sus esposas extranjeras tuvo un impacto devastador en la vida espiritual de Salomón. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4, se nos dice: cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová, su Dios, como el corazón de David, su padre. Este alejamiento espiritual lo llevó a erigir lugares altos y altares dedicados a dioses extranjeros, donde se realizaban sacrificios y actos de adoración, algo que iba directamente en contra de los mandamientos de Dios y su pacto con Israel. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 5 al 8, se describe cómo Salomón construyó santuarios para Astarte, la diosa de los sidonios, así como para Quemos y Moloc, los dioses de los moabitas y amonitas respectivamente. Estas prácticas involucraban rituales abominables, incluyendo el sacrificio de niños, algo completamente detestable para Dios. Estas acciones no fueron meros gestos de tolerancia cultural,
sino actos de abierta desobediencia a los mandatos de Dios. En Deuteronomio capítulo 12, versículos 2 a 3, Dios había ordenado específicamente destruir todos los lugares altos dedicados a dioses extranjeros, dejando claro que tales prácticas eran incompatibles con su voluntad. La trágica ironía de la historia de Salomón es que la sabiduría divina que pidió para discernir entre el bien y el mal quedó ensombrecida por sus compromisos morales y su desobediencia. Atrapado en la idolatría, Salomón ignoró las claras advertencias que Dios había dado a Israel desde los días de Moisés. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4, Dios había declarado: «No te unirás en matrimonio con ellos, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos». Esta desobediencia no solo marcó su declive personal, sino que también sembró las semillas de división y conflicto para las generaciones futuras de Israel. La ira de Dios hacia Salomón no se mantuvo oculta. En el primer libro de 1900 Reyes, capítulo 9, versículos 6 y 7, Dios había advertido con claridad que si él o sus descendientes se apartaban para servir a otros dioses, Israel sería cortado de la tierra prometida. Sin embargo, Salomón endureció su corazón, ignorando estas advertencias, y continuó construyendo santuarios y participando en prácticas idolátricas. Finalmente, en el capítulo 11, versículos 9 y 10, se relata: «Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces». Este enojo divino marcó el inicio de las consecuencias que cambiarían el destino de Israel. Así, la vida de Salomón, que comenzó con una promesa divina y un favor sin igual, terminó en una trágica ruina espiritual. Su historia sirve como un recordatorio solemne de que incluso aquellos que son más sabios y bendecidos pueden caer si no permanecen fieles a los mandamientos de Dios. La grandeza terrenal y las riquezas no son suficientes para sostener un corazón que se aleja de su Creador. Dios se había aparecido a Salomón en 2 ocasiones, instruyéndolo claramente para que no siguiera a dioses ajenos. A pesar de esto, Salomón no obedeció las órdenes de Jehová. Este trágico alejamiento de su fe original es una advertencia poderosa. El hombre que lo tenía todo, sabiduría, riqueza y el favor divino, permitió que su corazón fuera seducido por la atracción de los dioses extranjeros y por la influencia de quienes lo rodeaban. Cambió su devoción a Dios por el deseo de complacer a sus esposas y aceptar los ídolos que ellas adoraban. El Señor, quien había bendecido abundantemente a Salomón, ahora pronunció un juicio severo sobre él. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 11, Dios declaró: «Por cuanto esto ha habido en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo». Este anuncio profético marcó el comienzo del fin del Reino Unido de Israel, un reino que había alcanzado su apogeo de gloria y esplendor bajo el reinado de Salomón. Ahora estaba destinado a la división, el conflicto y la contienda. Lo que alguna vez fue una nación unida bajo el favor divino, estaba al borde de la fragmentación. El juicio de Dios sobre Salomón fue rápido y decisivo, pero también estuvo marcado por la misericordia. Por amor a David, el padre de Salomón, Dios no arrancaría el reino durante la vida de Salomón. En lugar de eso, el peso completo de las consecuencias caería sobre su hijo Roboam. En el primer libro de Reyes, capítulos 11, versículos 12 y 13, Dios aseguró que su promesa a David se mantendría, pero que el reino se dividiría debido a la infidelidad de Salomón. Esta decisión reflejaba tanto la justicia de Dios como su fidelidad a la promesa hecha a la casa de David. Aunque Salomón había sido elegido por Dios, su corazón se había desviado demasiado.
Este desvío quedó simbolizado en el encuentro entre el profeta Ahías y Jeroboam, uno de los oficiales de Salomón. Según el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 29-31, Ahías tomó su capa nueva, la rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: «Toma para ti 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus». Este acto simbólico representaba la inminente división del reino, una consecuencia directa de la desobediencia y el alejamiento de Salomón de los caminos de Dios. En los últimos días de su vida, Salomón reflexionaba sobre su pasado desde su palacio. Había sido un hombre sabio y rico, y su vida estuvo llena de logros extraordinarios. Una sabiduría que sorprendió a las naciones, una riqueza inconmensurable y un reino que alcanzó su máxima gloria bajo su liderazgo. Sin embargo, esos logros no le trajeron paz ni satisfacción en sus últimos días. En lugar de alegría, Salomón estaba profundamente marcado por la pérdida, la desobediencia y el arrepentimiento, cuestionando el valor de todo lo que había alcanzado. Las reflexiones de Salomón quedaron plasmadas en el libro de Eclesiastés, una obra que a menudo se atribuye a sus últimos años. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, Salomón expresa su lamento. «Vanidad de vanidades», dijo el predicador, «vanidad de vanidades, todo es vanidad». Estas palabras reflejan el vacío que sentía al mirar atrás a una vida que se había desviado de su propósito original. A pesar de la sabiduría que Dios le otorgó, Salomón había perdido de vista al mismo Dios que le había dado todo, y ahora, en su vejez, veía todo lo alcanzado como fugaz y sin sentido. Mientras su mente recorría los años pasados, Salomón recordaba el día en que dedicó el templo. Aquella majestuosa estructura había sido construida para honrar al Señor, y la dedicación del templo fue un momento de profunda devoción. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, Salomón oró fervientemente para que la presencia de Dios llenara el templo, y la gloria del Señor descendió en forma de una nube, manifestando su complacencia. Sin embargo, ahora, en sus últimos días, el corazón de Salomón se encontraba distante de esos momentos de cercanía con Dios, sumido en el arrepentimiento y la tristeza por su desvío. En Eclesiastés, capítulo 2, versículos 10-11, Salomón reflexiona sobre sus esfuerzos y logros. «No negué a mis ojos nada de lo que desearan, ni privé a mi corazón de placer alguno, pues mi corazón disfrutó de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi labor. Luego consideré todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que me tomé para realizarlas, y vi que todo era vanidad y correr tras el viento, sin provecho alguno debajo del sol». Estas palabras reflejan el arrepentimiento de un hombre que había buscado y obtenido todo lo que el mundo tenía para ofrecer, solo para descubrir que nada de eso podía llenar el vacío espiritual que sentía en su interior. La riqueza de Salomón le permitió disfrutar de todos los placeres terrenales, construyó grandes palacios, plantó viñedos, acumuló tesoros y tuvo cientos de sirvientes y músicos a su servicio. Sin embargo, a medida que avanzaba en su vejez, todo esto le parecía vacío e insustancial. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, se resalta esta verdad: «El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad». Salomón había aprendido, aunque demasiado tarde, que sus deseos materiales lo habían desviado del verdadero propósito de su vida y lo alejaron del camino de Dios. En su juventud, Salomón tuvo una relación cercana con Dios. Había construido el templo como un símbolo de la presencia divina entre su pueblo, un acto que reflejaba su devoción y obediencia. Sin embargo, con el tiempo, sus numerosos matrimonios con mujeres extranjeras, sus alianzas políticas
y sus compromisos con la idolatría lo distanciaron del Señor. Había abandonado a su primer amor, el Dios que le había otorgado una sabiduría incomparable y lo había bendecido con riquezas y poder. Esta desviación espiritual marcó el inicio de su caída. Los escritos de Salomón revelan a un hombre que experimentó los altibajos de la vida. En Proverbios capítulo 3, versículos 5-6, Salomón aconsejó sabiamente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sin embargo, a pesar de estas sabias palabras, Salomón no logró seguir su propio consejo. En su búsqueda de placeres terrenales y satisfacciones momentáneas, confió en su propio entendimiento y al hacerlo, se desvió del camino recto de Dios. Al final de su vida, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, Salomón ofreció su última reflexión. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estas palabras finales resumen las lecciones aprendidas a lo largo de una vida llena de triunfos y fracasos. A pesar de la sabiduría y las riquezas que acumuló, Salomón llegó a la conclusión de que solo en la obediencia a Dios se encuentra el verdadero propósito y satisfacción. El legado de Salomón es un recordatorio eterno de que nada en este mundo puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estas palabras escritas al final de su vida capturan la esencia de lo que Salomón llegó a comprender: que la obediencia a Dios es el único camino verdadero hacia la plenitud. Sus reflexiones finales reflejan una sabiduría profunda, nacida de los errores y arrepentimientos que marcaron sus últimos días. A través de su propia experiencia, Salomón llegó a la conclusión de que nada en este mundo, ni sabiduría ni riquezas, puede ofrecer la verdadera paz y propósito como lo hace la fidelidad a Dios. El último día de Salomón fue un recordatorio sombrío de la naturaleza efímera de las búsquedas terrenales. Aunque había recibido los más grandes dones de Dios, los había desperdiciado al apartarse de Él. Enfrentando sus últimos momentos, Salomón comprendió que su sabiduría, riqueza y poder no valían nada sin un corazón devoto al Señor. Reconocer esta verdad fue una lección dura pero trascendental, que le recordó que solo en la fidelidad a Dios se encuentra el verdadero valor de la vida. En Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, Salomón expresa una verdad conmovedora: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Este reconocimiento resalta cómo el hombre más sabio de su tiempo sucumbió a sus propios planes y deseos, desviándose del camino recto. Sus reflexiones sirven como una advertencia para aquellos que buscan la realización en las cosas temporales de este mundo, en lugar de en la relación con Dios, el único que puede ofrecer verdadera satisfacción y propósito. La historia de Salomón es una lección clara sobre la importancia de mantenerse fiel a Dios. Sus últimos días no estuvieron marcados por celebraciones, sino por una profunda reflexión sobre lo que había perdido. Comenzó su reinado con tantas promesas y bendiciones divinas, pero sus últimos años estuvieron nublados por el arrepentimiento y el peso de su desobediencia. La grandeza que había alcanzado en su juventud se desvaneció ante el reconocimiento de que, sin fidelidad a Dios, todo lo demás carecía de valor. El rey más sabio que jamás haya existido aprendió de la manera más difícil que ninguna cantidad de riqueza, sabiduría o placer puede reemplazar un corazón plenamente devoto a Dios. Esta última realización está plasmada en sus palabras: nuestro verdadero propósito no está en la búsqueda de ganancias terrenales, sino en temer a Dios y guardar sus mandamientos.
Es una declaración que invita a cada lector a reflexionar sobre su propia relación con el Creador, recordándonos que el verdadero sentido de la vida se encuentra en la obediencia y el temor reverente hacia Dios. El legado de Salomón nos recuerda que los mayores tesoros de la vida no se encuentran en lo que construimos para nosotros mismos, sino en la relación que mantenemos con Dios. En sus últimos días, reflexionó sobre sus logros y errores, comprendiendo que todos los placeres terrenales son vacíos si no están enraizados en una vida dedicada al Señor. A pesar de su sabiduría y riquezas, Salomón llegó a la conclusión de que la verdadera satisfacción solo se encuentra en el compromiso con lo divino, no en los logros mundanos. El último día de la vida del rey Salomón no estuvo marcado por la alegría de la victoria, sino por el dolor de una vida que se había desviado de Dios. Su historia nos recuerda que no importa cómo se empieza, sino cómo se termina. Aprender de sus errores significa esforzarnos por mantenernos fieles a Dios hasta el final, reconociendo que la verdadera victoria se encuentra en la perseverancia espiritual y no en los logros terrenales. Tomemos a corazón las palabras finales de Salomón y recordemos que la verdadera sabiduría y propósito se encuentran en temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Su vida, aunque marcada por altibajos, nos enseña que la plenitud no proviene de las riquezas o el poder, sino de una relación cercana y sincera con el Señor. Al final, es esta conexión con Dios la que otorga la verdadera satisfacción y paz, más allá de cualquier logro terrenal. Si este mensaje te ha resultado esclarecedor, por favor, dale me gusta, suscríbete y compártelo. Estas lecciones no solo transforman vidas, sino que también nos recuerdan que la verdadera sabiduría radica en seguir a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma. Que el legado de Salomón inspire a todos a poner a su Creador por encima de todo, buscando su guía y obediencia como la verdadera fuente de plenitud y propósito en la vida.